Cuando Ana hizo el voto, no porque Dios la tenía por allá que no le hacía caso, Dios nos tiene presentes, pero ella dijo así, para que, si te acuerdas de tu sierva, yo hago voto. Cuando uno hace voto, cuando uno hace algo para Dios, cuando eh, tú le dices al Señor, yo no puedo con este problema, pero tú sí puedes, te lo entrego en tus manos, ayúdame. Y Dios te ayuda. Así como ayudó a Ana. Imagínese usted, ahí no dice cuánto tiempo Ana estuvo sin hijo, pero Pinina tenía como 5 o 6, y eran del Cana, su marido. Y por eso, por esa razón, afligía a Ana. Más adelante dice en el 17, ahí mismo en el 17, Elí respondió y dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halló gracia tu sierva, gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió y no tuvo más triste. Y levantándose de mañana adoró delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía a Jehová. Dios se acordó de Ana. Y dice ahí que Ana tuvo más hijos, pero ese fue dedicado a Dios. Ella lo prometió, ella le dijo, Señor, si tú te acuerdas de mí, si tú me das un hijo varón, yo lo voy a llevar a la iglesia y él se va a quedar ahí. Dice que después no sé, no dice ahí si 1 año, 2 años, pero ella llevó al niño a la iglesia y ahí lo dejó para que sirviera a Dios. Y sabe que es uno de los profetas más importantes que vienen en la Biblia. Él ungió reyes, hizo muchas cosas sorprendentes de parte de Dios, pero sin embargo su mamá era afligida. Sabe que cuando el diablo ve que te están atacando por una parte, ¿y qué hace? A ese nombre le pone un espíritu. Y ahorita en la actualidad ese espíritu de Pinina anda en la tierra. Ese espíritu de Pinina es cuando la persona, hombre o mujer, están, ¿cómo decirle? Están en fornicación, en adulterio más bien. Y la otra persona, o sea, ya sea hombre o mujer, es Pinina o Pinino. Y es un espíritu que manda el diablo para que la persona esté afligiendo a la esposa o al esposo. Y es importante que usted sepa. Dice allá en Proverbios, eso lo voy a leer, no se preocupe. Proverbios 23-22 dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Ahorita en la actualidad muchas madres y padres también vienen a ser parte de la decoración de la casa, porque ahí los tienen, no los atienden, y sin embargo la madre dio la vida por uno. Hay muchas mujeres allá, a José, cuando dio a luz a su hermano, Raquel falleció. Y es importante que nosotros entendamos que cuando pasa eso, nosotros tenemos que orar, simplemente para ir a consultarse a cualquier parte. Usted tiene que protegerse con la sangre de Cristo. En el hospital, ahí hay un montón de demonios, un montón de porquería que el diablo ahí ha metido. Sabe que no todos los doctores son legítimos doctores. Algunos son satanistas, porque hacen pacto con el diablo, porque ellos manejan la sangre. Y hay hospitales que en el sótano hay altares, y esos altares ahí van y esparcen sangre de humano, ponen los fetos que a veces uno no reclama, y eso es lo que hacen ahí en los hospitales. Imagínese usted todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque no tenemos el cuidado, o a veces por
por la premura de que ya no aguantan los dolores, no oran y se van así, se meten y a veces pasan situaciones ahí. Y es importante que nosotros estemos al acecho, estemos protegidos siempre, porque el enemigo vino a matar, robar y destruir. Es importante que usted entienda y comprenda que tenemos que orar en todo momento, orar sin cesar, le dijeron a José. Es parte de la vida del cristiano y es parte de la santificación. Nosotros tenemos que estar siempre listos, preparados. Imagínese usted todo lo que pasa, todo lo que le hacen a una mujer cuando va a dar a luz. Y dicen muchos, la mujer es el sexo débil. ¿Sabe que hay hombres o habemos hombres que hasta con una inyección lloramos? Nos pasa algo y cualquier cosita y la hacemos mega grandota. Tenemos un dolor de cabeza insignificante y ya andamos cayéndonos, tirándonos al suelo. Y la mujer tiene que soportar el alumbramiento. ¿Sabe que cuando Dios le dijo a Eva que iba a aumentar el dolor de sus preñeces, todo eso vino? Y sabe que los historiadores dicen que la mujer no tenía su periodo, pero debido a lo que hizo Eva, Dios le puso eso. Por eso ellas tienen su periodo cada mes. Es importante que usted lo sepa. En muchas iglesias no le van a decir. Allá en Proverbios 31:10 dice que la mujer virtuosa. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que entras a su casa y está bien limpiecito todo. El marido está bien limpiecito, impecable, su ropa, aunque sea viejita, pero bien lavada. El marido hasta los cachetes bien colorados porque está bien gordito de tantas tortillas de harina que se come. ¿Por qué? Porque son mujeres que les gusta atender al marido. Pero siempre y cuando el marido sea cabal y sincero, porque pues anda de más, se le acaban las tortillas de harina, ya no va a haber. Es importante que nosotros estemos siempre tratando bien a la mujer. Sabe que hay muchos que las golpean y se quieren hacer igual que al hombre. Es imposible. ¿Por qué? Porque el hombre tiene más fuerza que la mujer. Pero más sin embargo Dios le ha dotado de ese privilegio de dar vida. Y el Día de la Madre no tiene que ser precisamente un solo día. El Día de la Madre tiene que ser todos los días, porque si la tienes contigo, con vida, es un privilegio que tienes. Hay muchos que quisieran tenerla, pero no la tienen. Hay muchos que la tienen y la maltratan. Hay muchos que la tienen y van y la dejan en los asilos, la dejan por allá. Sabe que hace como unos 3, 4 años salieron las noticias de una ancianita que fueron y la dejaron en el monte. La dejaron con todo y silla de ruedas y se fueron. ¿Por qué? Porque a veces les gana la avaricia. Hay muchas propiedades, hay cosas y quieren deshacerse de la persona. Pero ¿sabe qué? Dios todo lo ve. Dice que con la vara que midas serás medido. Todo lo que tú hagas va a ser hecho. La ley del talión que ya se quitó, que ahora se llama retaliación. Ojo por ojo, diente por diente, lo que tú hagas, lo que siembras cosechas. Imagínense a Sara, que ya tenía más de 100 años, desde 99 años. Ya se le había perdido la costumbre de la mujer, dicen las escrituras. Y más sin embargo, ella se rió cuando le dijo el Señor a Abraham: tu mujer va a concebir un hijo. Y ella se rió, no porque no la creyera, sino porque pensaba que ese cuerpo ya sin vida, quizás, que pensaba ella, iba a dar vida. Pero Dios es el Dios de los imposibles. Dios hace las cosas a su manera. Dios da vida y Dios la quita. Imagínense cómo todo el proceso de Sara. En su vejez tuvo ese niño
a Isaac. Todas las mujeres de la Biblia, que todo lo que pasaron. A Ana, María, cuando allá en Lucas dice que se le apareció el ángel, el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel es el mensajero de parte de nuestro Dios. Y fue el que le dijo a Ana, a María. Primero se le apareció a Elizabeth. Y como su esposo no creyó, le dijo a Zacarías, por no creíste, vas a quedar mudo. Y quedó mudo Zacarías hasta que nació Juan el Bautista. Quedó encinta Elizabeth. Y dice que cuando fue María a visitarla a Elizabeth, porque eran familiares, que el niño fue lleno del Espíritu Santo en ese momento. Porque María traía al Dios verdadero, a Jesucristo de Nazaret. Y ella también concibió y dio a luz un hijo. Dice que le puso Emmanuel. Es importante que nosotros cuidamos a nuestras madres. Sabe que algunos años yo me preparo para las batallas, y un día tuve una batalla muy fuerte y fui herido espiritualmente, y ya de esa herida ya no me podía ni levantar, ya no me daba hambre. Estaba en la cama, imagínense, como 2 metros de la cama al baño, y me mareaba, me quería caer. Y muchas personas oraron por mí, muchas personas y alrededor del mundo, porque muchas personas alrededor del mundo conocen a un servidor, y oraban por mí y no pasaba nada. Mi hermano hasta trajo una doctora, porque tiene un amigo que su hermana era una doctora, que ya partió también. Y ella vino y me inyectó, y le dijo a mi hermano, ¿sabes qué? Si no se recupera, hay que llevarlo al hospital a internarlo. Y yo le dije, no, que lo que va a pasar aquí, allá no. ¿Por qué? Porque yo sabía que era un ataque. Pero de repente recibí una llamada, y esa llamada era de mi mamá. ¿Y sabe qué? Que cuando ella oró por mí y terminó la oración, recobré nuevas fuerzas. Pero yo no creo que estaba tirado ahí y ya me hablaban personas para hacerles oración. Y yo decía que no, al contrario. Yo siempre he dicho, hasta mi último aliento voy a pelear. Y ya estaba ahí en la cama, y yo fuera, y como podía, y fuera. Y se manifestaban los demonios. Y me decían, te vamos a matar. Pues órale, vente. Porque si uno les tiene miedo es peor. Satanás, si tú te le enfrentas, es el primero que corre. Usted tiene que tener esa valentía. Y ¿sabe qué? Que cuando ella oró por mí, me recobraron las fuerzas, me vino el hambre, se me quitó todo lo que traía. Porque una madre como quiere mucho al hijo, quisiera que estuviera bien. Y saca de su interior lo que se le venga en la mente, y echarle para adelante a una oración con fe. Una oración poderosa, que sabe que su hijo se va a levantar, su hija se va a levantar. Una oración que si tu hijo, tu hija anda por allá, anda metido en las drogas, en la prostitución, con una oración fuerte, con una oración que tú empiezas a decirle al Señor, esa oración va a ser contestada tarde que temprano. Porque Dios le ha dado esa potestad a la mujer, no nomás para dar vida, para cuidar también a los hijos. ¿Sabe? Yo conocí una mujer que tenía epilepsia, y esa mujer, cuando le daba la epilepsia, su niño empezaba a llorar, y así como podía, arrastrándose, agarrándose, se subía a la cama y le daba pecho al niño. Toda desfuerzada, toda desguanzada. ¿Por qué? Porque la epilepsia es muy fea, le quita las fuerzas, y ella quedaba sin nada. Pero más sin embargo, ella con las últimas fuerzas de su cuerpo, se subía a la cama y le daba pecho al niño. ¿Por qué? Porque ella en su inconsciente sabía que tenía que atenderlo, y más sin embargo ella lo hacía. Es importante que nosotros entendamos y comprendamos que nuestra madre no es parte
no es parte de la decoración de la casa. Es un ser viviente que también necesita atención. Es una persona que en un tiempo te dio vida, que dejó de hacer lo que ella tenía que hacer para que tú tuvieras esa vida y para cuidarte hasta el tiempo de que tú crezcas, hasta el tiempo que tú te puedas defender, que estés bien. Pero a veces nosotros somos crueles, no entendemos y comprendemos que le causamos amargura a nuestra madre cuando nosotros hacemos algo indebido, cuando no entendemos que si ella nos dice no salgas, nosotros a veces nos vamos y nos salimos, la dejamos ahí hablando. ¿Cuántas personas en el mundo por desobedecer a su madre no han caído muertos en la calle, o los han secuestrado, o les ha pasado algo? ¿Por qué? Porque no entienden. La madre tiene ese sexto sentido. ¿Por qué? Porque ella siente en su corazón lo que te puede pasar. Dios quiere que queramos a nuestras madres, no nomás un día, que sea siempre, que la cuides, que la respetes, que la tomes en cuenta, que de vez en cuando la saques a pasear, que de vez en cuando te pongas a cuentas con ella, que la abraces de perdido, que platiques con ella, que estés a su disposición cuando ella necesite algo. Y Dios se va a agradar de eso, y te va a dar una recompensa. ¿Por qué? Porque Dios se agrada. Dios no quiere que uno deseche a nuestra madre, sino al contrario, que la amemos, que la cuidemos, así como ella te cuidó en un tiempo. Si te toca cuidarla, tienes que cuidarla, porque es importante que tú le arrebates esa bendición a tu madre, porque ella te va a dar bendición, así como Jacob le dio bendición a los hijos de José, que él pensaba que ya no lo iba a ver, pero más sin embargo los bendijo. Nosotros tenemos que bendecir a nuestra madre también para sacarle esa bendición que Dios tiene allí con ella. Dios te quiere dar bendiciones, pero también tienes que ser respetuoso. Tienes que tratar bien a tu madre, no dejarla en alguna parte, no hacerle avería, sino al contrario, cuidarla, respetarla, honrarla, porque ella te dio la vida. Y no nomás se trata de un solo día, tiene que ser siempre, siempre, siempre. Quererla, cuidarla. Imagínense, hay mujeres que en otros tiempos, en tiempos antiguos, tenían hasta 20, hasta 30 hijos. ¿Y sabe qué? Nomás 1 o 2, y los demás ya no regresaron, porque ya tienen casas, tienen carros, tienen cosas, y la mamá por allá, faltándole de comer, faltándole cosas, situaciones que ella necesita como mujer. Y más sin embargo los hijos ni se aparecen, o nomás una llamada, aunque a veces vivan a 3, 4 cuadras, no van a visitarla. Es importante que tú que la tienes, cuídala, respétala, hónrala, haz algo por ella, porque muchos no la tienen ni la quisieran tener. Muchos no la cuidan, no la tienen ni la quieren cuidar. Muchos quisieran oír esos consejos que te dan, eso que te dicen. Y a veces que si tu madre es cristiana, esas oraciones que hace por ti, y no nomás por ti, por tus hermanos, por tus hermanas, por tu familia. Es importante que nosotros le dediquemos tiempo a ella, porque ella te dio la vida. Ella te cargó 9 meses en su estómago, se deterioró su cuerpo para darte vida a ti, para traerte al mundo. Ella resistió esos dolores. Como le digo, hay muchos hombres que dicen que son muy hombres, pero con una inyección hasta lloran. Y le digo porque yo soy bien coyón para las inyecciones, a mí no me gustan las inyecciones. Pero ellas tienen que resistir todo eso. Y más si viene algo raro en el niño, o tienen que estarse ellas atendiendo, inyecciones y sacadas de sangre y todo eso. Y tienen que resistir. Y todavía aún así le dicen el sexo débil. Imagínese usted. Dios les bendiga.
No se enoje. Hay que abrirle más las